Gloria a Dios. Quiero llevarlos a que abra su Biblia en el libro de Gálatas, capítulo 6, en el verso 9, se encuentra la palabra del Señor. ¿Lo ha encontrado? Si lo ha encontrado, me dice amén. Quiero escucharle fuerte. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor, puestos en pie. En el libro de Gálatas, entonces, capítulo 6, en el verso 9, dice: no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Lo leemos nuevamente. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Que el Señor bendiga su palabra, puede tomar su asiento. He titulado este mensaje, Tiempo de cosechar. Tiempo de cosechar. Cuando llegamos a fin de año, cada persona hace un balance de lo que ha sido su año y ve las cosas positivas y ve las cosas negativas. Las empresas, hoy día los computadores están trabajando arduamente ahora en los bancos para hacer sus balances para el día de mañana, estar completándolos y viendo los recuentos de los cuales tienen que entregar informes para saber si las utilidades han sido grandes o han sido medianas o han sido pequeñas. Entonces yo quisiera preguntarle esta noche, ¿cómo va su balance espiritual? ¿Cómo va su balance espiritual de este año 2016? ¿Qué puede decir de su balance espiritual? ¿Le ha ido bien espiritualmente? ¿Ha crecido espiritualmente? Hay personas que se preguntan y dicen, ¿por qué esa persona es tan bendecida y yo no? ¿Qué hace esa persona que es tan bendecida, es tan próspera y yo no? Hace unos años atrás, un pastor de Singapur tenía una iglesia de 20 miembros. 20 miembros. Y de 20 miembros pasó a tener 1.300 miembros de un día para otro. Y uno podría decir, ¿y qué pasó ahí? ¿Qué pasó con esa iglesia que de 20 miembros en su iglesia pasaron a ser 1.300? Luego de ese periodo, la iglesia se estancó por 4 años y mientras pasaban esos años donde no había crecimiento en la iglesia empezó a buscar del Señor. Pasados esos 4 años salieron a predicar y al año o a los 2 años eran más de 11.000 miembros en la iglesia. Y uno se pregunta por qué hay iglesias tan bendecidas. Entonces hoy día yo quiero invitarles a considerar 2 factores que le influyen en que tengamos buenos balances espirituales y que nuestras vidas sean prosperadas y no tener esos balances negativos que muchas veces tenemos y nos comprometemos posteriormente a cambiar. Y pensamos que porque cambia de número el año va a ser mejor. Entonces quiero invitarles a que veamos estos 2 factores que nos van a ayudar a entender de que puede haber un tiempo de cosecha para usted y para mí y para esta iglesia también. En primer lugar, la palabra del Señor nos enseña que no debemos cansarnos de hacer el bien. Leemos nuevamente el capítulo 6, pero quisiera leerlo unos versos adelante. El verso 7 dice así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna.
Y después dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Así que, queridos hermanos, para poder cosechar, para poder tener bendición, usted y yo no debemos cansarnos de hacer el bien. He escuchado durante el año a muchas personas que viven agotados y cansados. Uno les pregunta cómo están, cansados. Vas al trabajo, estás cansado. Estás en la casa, estás cansado. Hay gente que vive cansada, agotada. Pero yo quiero decirle algo. Todos nos agotamos. No solamente usted se agota, todos nos agotamos porque todos trabajamos. Y trabajamos en la obra de Dios. Así que agotarse no es excusa. Lo que quiere Dios es que aprendamos a descansar en Él. Esa es la diferencia. Descansar en Dios. Porque Dios es el que renueva tu fuerza para seguir adelante. Le quiero preguntar, ¿ha aprendido usted a descansar en Dios? ¿Saben cuándo las personas se agotan y cuándo las personas se cansan? Las personas se agotan y se cansan cuando hacen sus cosas, sus deberes, sus tareas, lo hacen en la carne, no en el espíritu. ¿Me explico? Cuando todo lo haces bajo tu inteligencia, bajo tu sabiduría, bajo tus preceptos y no los preceptos de Dios, vas a ser un hombre que va a vivir agotado porque todo lo vas a hacer con tu mente y con tu cuerpo. Pero cuando un hombre y una mujer es dirigida por el Espíritu Santo de Dios, aprende a descansar en Dios. Dice la palabra de Dios que Dios nos rejuvenece. Y entonces, ¿por qué hay tanto cansancio? ¿Por qué hay tanto agotamiento? Porque el apóstol nos dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. ¿Qué parte no hemos entendido, queridos? De no cansarnos. Escuchaba a un pastor, el pastor Abraham Pérez, en una predicación contó una historia, no sé si lo ubican ustedes. Abraham Pérez, un pastor mexicano que generalmente está predicando para los jóvenes, y dentro de un testimonio él contaba, él estudió leyes, se recibió de abogado, pero mientras él estudiaba, lo invitaban mucho a predicar. Así que el fin de semana lo invitaban a predicar el día sábado, lo invitaban a predicar el día domingo, y él tenía que ir a distintos lugares a predicar y tenía que estar viajando. Pero su papá, que era pastor, le dijo, mira hijo, yo no tengo ningún problema que tú vayas a predicar, pero tú me tienes que aprobar tu carrera. Te estamos financiando, por lo tanto tú te tienes que preocupar de estudiar. Y dijo, ahí aprendí, dijo Abraham Pérez, ahí aprendí que también en la noche se podía estudiar. ¿Cuántos han estudiado en la noche? Oye, poco. No son buenos para madrugar. De repente uno cuando está en la universidad tiene que estudiar toda la noche, hermano, y pasar y ir a dar el examen. Y a veces no estamos acostumbrados a dedicar ese tiempo para Dios, dedicarle la palabra del Señor. Bueno, y contaba en su testimonio, este pastor estaba contando que un día tuvo que hacerlo así. Venía de un examen, un día sábado, y tuvo que ir a predicar. Y cuando fue a predicar, él estaba ahí y el Señor le habla. Y el Señor le dice, no te preocupes, yo lo hago todo, tú no tienes que hacer nada. Tú no tienes que hacer nada. Entonces, yo quiero preguntarle, ¿cuántos de ustedes quieren hacer las cosas para Dios? ¿O no sería mejor que Dios hiciera las cosas? Que Él dirigiera todo, así no te agotas. ¿Qué diferencia? Porque cuando Dios te dice, haz algo, ¿sabes lo que va a hacer Dios? Dios se va a mover a través del Espíritu Santo y te va a dar fuerza y te va a direccionar y no te vas a cansar. ¿Me entiendes? Pero en la medida que tú hagas las cosas humanamente, tú te vas a cansar y te vas a agotar. Pero cuando eres direccionado por el Espíritu Santo, tú vas a hacer y Dios va a ser el que va a estar actuando.
Eso se llama gracia de Dios. Gracia de Dios. Es la gracia de Dios en la que nos mueve a hacer cosas. Yo no predico porque soy más capaz de usted. Quizá hay mejores predicadores que yo. Pero es la gracia que Dios me ha dado para poder compartir con ustedes la palabra. Es el llamado de Dios que me hace estar acá en este lugar compartiendo con usted. No me creo más inteligente ni más sabio que ninguno. Solamente con humildad he recibido este ministerio. De poder predicar, de poder dirigir sus vidas. Entiendo que toda la gracia viene de parte de Dios. Debemos recordar entonces, querido, que los dones los regala Dios. Dones es un regalo inmerecido que Dios nos da a cada uno de nosotros. Y Él lo usa cuando Él quiere, a la hora que quiere y con quien quiere. Entonces no debemos, por ningún motivo, debemos sentirnos tristes porque Dios usa a otra persona y no a mí. Llegará tu momento. Pero que lo que no puedes hacer es cansarte de hacer el bien. Y hacer el bien en la Biblia para nosotros es hacer la voluntad de Dios. Algunos se preguntan, ¿habrá que ir a la iglesia hoy? Claro que sí, querido. Eso es hacer el bien. Dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos, no se dejen congregar como algunos tienen por costumbre. Mientras escribía este mensaje, escribí algo que me hizo recordar nuestro ministerio hace ya 15 años atrás, o 16 años atrás. Empezamos 8 personas adultas, la iglesia. De esas 8 personas adultas, quedamos 4 de esos adultos acá, de los que comenzamos. Y cuando empezamos en las casas, nos facilitaron un lugar y nosotros tenemos que ofrendábamos, no nos cobraron por el lugar, en una iglesia cercana acá. El pastor era amigo mío y empezamos a trabajar todos los días, domingo en la tarde. Ese día nos reuníamos y la ofrenda que juntábamos era para cancelar, era para ofrendar al pastor, a la congregación. Y saben, hermanos, yo me acuerdo que yo llevaba mi enceradora, otros llevaban cera, y todos los días domingos, después de terminada la reunión, hermanos, barríamos, limpiábamos, trapeábamos, encerábamos y sacábamos brillo y después nos íbamos. ¿Te acuerdas? Y lo hacíamos todos los domingos, hermano. Todos los domingos. Y no nos cansamos. Estábamos más jóvenes, 14 años antes. La Yeri estaba chiquitita. ¿Sabe cuál es la clave? La clave es no cansarse de hacer el bien. Esto no debe tener en nosotros cuestionamiento. No te puedes cuestionar lo que ya está escrito en la palabra del Señor. ¿Debemos orar? Claro que debemos orar. ¿Debemos buscar a Dios? Claro que tenemos que buscar a Dios. Si nosotros buscamos a Dios y no nos cansamos, le vamos a hallar. Y la gracia de Dios va a estar en nuestras vidas y Dios va a usar nuestras vidas. ¿Cuántas personas quedan tirados en el camino porque se cansan? Porque se aburren, porque miran con los ojos humanos y no con los ojos de Dios. Jesucristo dijo, venid a mí, todos los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El descanso verdadero se halla en Dios, hermano. Y no se halla descansando físicamente, se halla descansando espiritualmente en Dios. Y Dios va a traer sobre tu vida descanso. Y va a dar fuerzas, hermano. Fuerzas. No hay que cansarse de hacer el bien. Y hacer el bien está escrito en la palabra del Señor.
buscar a Dios, orar al Señor, alabar al Señor, congregarse, leer la palabra del Señor, salir a evangelizar. Esas son cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Dios quiere eso, que salgamos a predicar, que salgamos a enseñar la palabra de Dios, que nos eduquemos cristianamente para ser maduros. Algunos llevan 10, 15 años y a veces son inmaduros, se comportan como niños espirituales. Dios quiere gente, Dios quiere hijos crecidos, maduros. Así que si no nos cansamos, va a llegar un tiempo que tú vas a poder cosechar. Pero si tú te cansas, ¿qué vas a cosechar? Absolutamente nada. Y el que dice la palabra del Señor, y aquí dice, no os engañéis porque Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosechará. Siembra flojera, ¿qué crees tú que vas a cosechar? Varios hijos flojos, no. Flojera. Pero siembra paz, vas a cosechar paz. Siembra amor, vas a cosechar amor. Siembra evangelización, vas a tener nuevos hermanos en Cristo. ¿Me entienden o no? Eso es. No te canses de hacer el bien, hermano. Me decía el hermano Ismael hace poquitos minutos, me decía, pastor, por favor, invite a los hermanos. El día miércoles estamos predicando en la plaza. Necesitamos que todos vayan a las 8 de la noche. Estamos 1 hora predicando la palabra del Señor. Han estado los hermanos. Vamos, acompañémoslos. Amén. Acompañémoslos. No nos cansemos de hacer el bien porque su tiempo segaremos. Lo segundo es tener paciencia. Y eso es lo que nos cuesta tener paciencia. Queremos todo instantáneo, café instantáneo, como hay café instantáneo, leche instantánea, queremos todo instantáneo, queremos cristianos instantáneos, queremos avivamientos instantáneos, queremos todo instantáneo. Pero el Señor nos dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo, en el tiempo de Dios, en el tiempo propicio del Señor, segaremos, ¿qué cosa? Si no desmayamos. Así que a su tiempo Dios va a hacer todas las cosas posibles. Escuchaba al pastor Corson de allá de Colombia, que contó su testimonio, y dentro de su testimonio contaba lo siguiente. Él empezó la congregación con su familia y contaba que cuando tocaba el grupo de alabanza se subían él y sus cuñados y lo único que escuchaban era su mamá y su esposa. Ese era lo que escuchaban. Los demás estaban todos arriba en el púlpito. ¿Ah? Algo parecido nos pasó a nosotros. Yo me acuerdo que cuando comenzamos el ministerio, yo tocaba la guitarra, cantaba, recibía la ofrenda y predicaba. Y tenía las llaves del templo, hermano, y lo cerraba. Así que hacía de todo un poco. Hasta el aseo hacíamos también. Y contaba este pastor, contaba que él empezó a pastorear, empezó a trabajar y estuvo 14 años, hermano. Escúcheme bien. Estuvo 14 años sin salir de vacaciones. Para aquellos que se sienten cansados, ¿ah? Para aquellos que quieren ir a... Lo único que están pensando en vacaciones, ¿cierto? Este pastor estuvo 14 años sin salir de vacaciones. No porque no quisiera, no porque el ministerio se lo demandara, era una iglesia pequeña, así que el ministerio no se lo demandaba. Él decía, no había nadie que se casara durante el año, no tenía nadie para casar. Dijo, tampoco se moría ninguno. O sea, no tenía mucha pega. Porque uno tiene trabajo cuando se casan, ¿cierto? Hay que hacerle, enseñarles para cuando se van a casar los hermanos. Y diferentes actividades. Y no había tanta gente. Entonces no tenían mucha actividad. Y dijo, no tenía dinero para poder salir de vacaciones. No tenía. La iglesia no tenía cómo sostenerlo y poder salir de vacaciones. Pero ¿saben lo que él hizo?
aprendió a tener paciencia. Y esperó el tiempo de Dios. 14 años para salir de vacaciones, hermano. Y nosotros salimos todos los años. ¿O no? ¿Se da cuenta? 14 años sin salir de vacaciones. Entonces, la clave para tener una cosecha es que tenemos que aprender a ser pacientes. Esperar el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios no va a tardar, o si tardare, nosotros tenemos que saber esperar. Ahora, déjeme decirle que en esta paciencia existen diferentes tiempos en la vida cristiana, de los cuales paso a hablarles un poco. Existen tiempos de silencio. ¿Has sentido esos tiempos de silencio cuando Dios no te habla? ¿Le ha pasado? Como que uno no escucha a Dios y uno anda así y está orando. Y uno está buscando a Dios y dice, Señor, yo quiero una palabra. Y abre la Biblia y escucha mensaje y parece que Dios no te habla. Eso se llaman tiempos de silencio. Están escritos en la Biblia. Entre Malaquías y después cuando se escribe el Evangelio de Mateo, ¿cierto? Cuando empieza Jesucristo a volver, hay 400 años de silencio. Dios no habla. No hubo profeta, no hubo nada que trajera palabra de Dios en esos 400 años entre Malaquías y hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, usted y yo de repente vamos a pasar por esos tiempos de silencio, en que no escuchamos, pareciera que no escucháramos a Dios. Pero déjeme decirle, y quiero traer seguridad y esperanza en su vida, Dios está ahí escuchándote. Dios lo que quiere hacer es fortalecer nuestro carácter. De que sea si está pasando bien o está pasando mal, tenemos el carácter suficiente y la confianza de que Dios está con nosotros. Dios te da, dice, Dios da fuerza al cansado y da aliento y levanta nuestros brazos como poderoso gigante. Es que a veces no lo vemos, a veces nos preocupamos, nos fijamos tanto en la dificultad, en el problema, que no vemos lo grande que es Dios. Entonces empieza la desesperanza, la poca paciencia, porque queremos ver el milagro inmediato. Hay gente que vive de pura milagros y busca a un Dios milagroso, a un Dios curandero. Pero Dios es un Dios de procesos. Así es, Señor. Dios es un Dios que trabaja en nuestros corazones, que trabaja en nuestras vidas, que Él quiere la perfección. Dice, hasta que crezcamos a la medida, a la estatura de Cristo, a un varón perfecto. A veces los padres no tenemos paciencia con nuestros hijos. Y quiero preguntarte, ¿Dios no tiene paciencia con nosotros que somos padres? Si Dios, siendo Padre nuestro, tiene paciencia con nosotros, ¿por qué nosotros no tenemos paciencia con nuestros hijos? Así que pueden haber tiempos de silencio, pero no significa que no debemos seguir caminando. Por el contrario, no podemos detenernos, debemos seguir adelante en los planes que ha establecido Dios para nosotros. Dios es un Dios de propósito, ha establecido algo, ha puesto en tu corazón una visión, un sueño, un propósito que Dios quiere que tú cumplas. Ahora déjame decirte que también van a existir tiempos de desierto. Tiempos de desierto. Parece que no podemos alcanzar el oasis. ¿Ha caminado usted por un desierto? No por un desierto físico, sino que por un desierto que pareciera que como que no hay respuesta, como que oro y no pasa absolutamente nada. Y es como una persona caminando en medio del desierto. Yo me imaginaba una persona caminando en el desierto y ve espejismo y trata de, allá hay un oasis, voy a llegar a tomar agua. Y llega allá y no hay oasis, no hay agua, no hay árboles. Y pareciera que pasa eso. ¿Se recuerdan cuando Elías tuvo que huir? Y caminó y tuvo su desierto.
Elías también pasó su desierto. Y dijo, Señor, he quedado solo yo. Y se acongojaba y lloraba, he quedado solo yo. Y el Señor le dijo, estás equivocado. Hay 7,000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Y a veces nosotros creemos que estamos solos, somos los únicos que estamos luchando por el avivamiento. Hay más personas que luchan por el avivamiento. Hay más hermanos que están orando por un avivamiento. Así que Dios me decía, no te canses, no ceses de orar, de buscar el avivamiento, porque el avivamiento va a venir sobre Chile. Espera, pero lo vas a ver. Así que existen tiempos de desierto. También existen tiempos de entrenamiento, donde Dios va a forjar en ti el carácter de Jesucristo. Quiero llevarlo a que usted piense y que recuerde la historia de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo tuvo 30 años de entrenamiento y después tuvo 3 años y medio de ministerio. ¿Me siguen? ¿Me entienden? Estuvo 30 años donde Dios estaba forjando su carácter, donde trabajó en su carácter, donde Dios trabajó para cuando estuvo listo, empezó su ministerio. Y su ministerio duró solamente 3 años y medio y tuvo que morir en la cruz. ¿Qué es lo que hizo? ¿En qué lo preparó? ¿En qué lo entrenó Dios? ¿Cuál fue su entrenamiento? Jesucristo estaba preparado en la palabra de Dios. ¿Se recuerdan cuando era pequeño? Fue donde los maestros, se sentó delante de los maestros y empezó a aprender las escrituras. Y dice que la palabra del Señor decía que Jesucristo crecía en gracia para con Dios y con los hombres. Sabiduría de Dios. ¿Me siguen? Si tú no aprendes la palabra de Dios, es difícil aprender a tener sabiduría. Porque la sabiduría de Dios, la sabiduría se encuentra en la palabra de Dios. Es cómo debemos actuar nosotros. Jesucristo fue preparado, se entrenó en la búsqueda de Dios. A él no le importaba la hora que pasara. Él iba a donde su Padre, y me refiero en oración, no que iba al cielo, sino que partía a un monte a orar y allá estaba a las 2, 3 de la mañana, 4 de la mañana y él estaba orando a Dios. Mientras nosotros dormimos y descansamos, Jesús hacía algo totalmente distinto. Él buscaba porque necesitaba de Dios. Pero él era Dios. ¿Cómo entonces? Es que quería mostrarnos el verdadero carácter que debe tener un cristiano, un hijo del Señor. Debe buscar a Dios en todo tiempo, hermano. No nos podemos cansar y tenemos que aprender a tener paciencia esperando la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Jesucristo dijo que él adoraba al Padre, ¿cierto? Vino a hacer la voluntad del Padre. Cuando Jesucristo estaba en el Getsemaní, él oraba a Dios y le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Esa es adoración. Estaba orando, pero estaba adorando a Dios. Que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Porque tú eres Dios Todopoderoso. ¿Ha orado usted así sobre su vida? Y usted espera la respuesta de Dios y usted es consecuente con lo que oró, con lo que buscó al Señor y le dice, Señor, voy a hacer tu voluntad y no la mía. Cuando tenemos que tomar decisiones sobre nuestra vida, qué es lo que vamos a estudiar, con quién nos vamos a casar, ¿no debemos preguntarle todo al Señor? ¿Ah? Tiene que haber búsqueda de Dios, tiene que notarse que hay una devoción al Señor. ¿Saben lo que hizo Jesús? ¿Cómo fue preparado también en este tiempo de entrenamiento? Jesús se preparó para depender de Dios y para aprender a humillarse. Jesucristo en la cruz se humilló y se humilló por usted y por mí también. Eso es lo que hizo. Y eso tuvo que aprenderlo con Dios. Su dependencia estaba en Dios. ¿Se acuerda cuando fue tentado ahí, cuando relata Lucas capítulo 4 la tentación de Jesús? Él era Dios y él podía haber reprendido al tiro inmediatamente al diablo. Pero él estaba diciendo, yo como hombre voy a defenderme porque yo provengo del Señor.
¿Y qué dijo? No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de dónde? De la boca de Dios. Eso habla de dependencia de Dios. 30 años, hermano, preparándose para morir en una cruz, para ser humillado. Le colocaron una corona. Lo azotaron. Le tiraron una lanza en su costado. Fue crucificado. Sus manos fueron traspasadas por clavos, hermano. Sus pies fueron traspasados por clavos. Y cuando estaba en la cruz, él gritó y dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Él tenía el poder para bajarse. Claro que tenía el poder para bajarse de la cruz. Podía haber enviado legiones de ángeles, hermano, a defenderlo. Pero él se humilló hasta lo sumo por amor a nosotros, por amor a usted, por amor a mí. Él aprendió durante esos 30 años la dependencia de Dios y la humillación. Él tuvo paciencia. ¿Saben por qué? Porque el Señor le dijo al Padre cuando estaba ahí en la cruz, le dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuántos de nosotros actuamos sin saber lo que hacemos muchas veces? Creemos que estamos haciendo la voluntad de Dios y no lo es. Así que debemos aprender a tener paciencia para que llegue el tiempo de la cosecha. Van a haber tiempos donde van a haber tiempos de silencio, tiempos de desierto, tiempos de entrenamiento, para que después llegue el tiempo de la cosecha. ¿Cuántos años pasaron de ministerio para que nosotros tuviéramos nuestro templo? Llevamos 3 años acá y vamos a cumplir 16 años de ministerio. Pasaron 13 años para que tuviéramos nuestro propio templo. Tuvimos 13 años, anduvimos arrendando, hermano. Y cuando traje a un grupo de hermanos acá, algunos me decían: pastor, y acá vamos a levantar un templo. ¿Te acuerdas, hermano? Aquí vamos a levantar un templo. Había tanto escombro. Y aquí levantamos un templo. Y no desmayamos y seguimos adelante. A algunos se le apareció un gato, a otros se le apareció un ratón. No importa, pero seguimos adelante. No desmayamos, hermano. Ahora quiero preguntarte: ¿crees tú en el avivamiento? ¿Crees tú que Dios puede enviar un avivamiento? ¿Saben lo que he aprendido, hermano? El avivamiento no es un milagro. No es un milagro. No es un milagro. Y voy a explicar por qué no es un milagro. El avivamiento viene cuando hay personas que nos humillamos delante del Señor. Cuando hay personas que buscan a Dios. ¿Sabe lo que Dios hace? Dios trabaja con nosotros. ¿Qué le dijo a Josué? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Me entiende? O sea, Dios quiere trabajar con nosotros. Dios quiere bendecir nuestra vida, Dios quiere enviar un avivamiento, pero Dios quiere una iglesia trabajando para el avivamiento. Amén. Sí, Señor. ¿Qué quiere decir, hermano? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que salir a predicar. Tenemos que estar en oración constante por el avivamiento. Y si es posible, orar más tiempo del tiempo que le estamos dedicando. Orar por cada persona, por cada familia que no conoce a Dios, por cada amigo, por cada familiar que no conoce a Dios. Debemos orar y sin cansarnos. Porque si esas personas no se arrepienten y no se vuelven a Dios, se van a ir al infierno, querido. Y yo creo que nadie de ustedes quiere que alguien se vaya al infierno. Entonces, ¿por qué nos cansamos de orar? ¿Por qué nos cansamos de ayunar? ¿Por qué nos cansamos de salir a predicar?
Debemos aprender a esperar el tiempo de Dios, pero eso no significa que yo no tengo que hacer nada, absolutamente nada. Usted y yo debemos trabajar y trabajar para ver el milagro de Dios. ¿Me entienden? Los milagros que Dios va a hacer van a venir siempre y cuando nosotros busquemos al Señor con toda la fuerza de nuestro corazón. Cuando Esdras, el maestro de la palabra de Dios, empezó a leer la palabra del Señor al pueblo, ese pueblo fue y tuvo un avivamiento porque se volvió a Dios. ¿Pero qué tuvieron que hacer? Escudriñar la Escritura. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Escudriñar esa Escritura, abrir las Escrituras para los demás, para que conozcan. Y eso entonces significa que tenemos que salir a predicar. ¿Quiere usted cosechar? ¿Qué quiere usted cosechar? Si usted quiere cosechar algo, si usted quiere ver manzanas, tendrá que plantar un manzano y regarlo y abonarlo para que después tenga manzanas. Yo quiero ver un avivamiento en Chile. No estoy preocupado de una casa, de un auto, estoy preocupado de orar y de predicar la palabra de Dios para que la gente se convierta a Cristo. Eso es mi interés. Y eso es lo que quiero motivarle a usted y a aquellos que nos están viendo en la televisión, aquellos que nos están viendo en el Facebook en esta hora. Queremos orar para que usted tenga una gran cosecha el 2017, que tenga una familia bendecida, que tenga una iglesia bendecida. Pero solamente es cuando buscamos a Dios, perseverando y teniendo paciencia, no desmayando. Quiero que me acompañen a orar en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada familia, por cada hermano que está aquí presente, Dios, por todos los hermanos también que nos ven, nos van a ver en la televisión y a través del Facebook, Dios mío. Oramos para que tu bendición esté con ellos. Ayúdanos, Señor, a no descansar, a entender que debemos aprender a seguir batallando, no desmayando por ningún motivo, sino que seguir adelante en los propósitos que tú has dado a tu iglesia, que has dado a cada uno de nosotros, Señor amado. No permitas por nada del mundo que quedemos tirados en la mitad del camino, sino que tengamos la fuerza en ti, Señor amado, para seguir adelante. Y ayúdanos a esperar y tener paciencia, porque tu bendición viene pronto, Señor, y no debemos desmayar en aquello que tú nos has mandado. De orar por un avivamiento, en el poderoso nombre de Jesús, te pedimos que nos guardes, Señor, para ese tiempo. Ayúdanos a trabajar fuertemente en el evangelismo. Ayúdanos a predicar fuertemente tu palabra en todo lugar, en la radio, en la televisión, donde sea, en las calles sobre todo, Dios. En los hogares, Señor, en cualquier lugar, prediquemos tu palabra para alcanzar a uno más para Cristo. Oramos, Señor, y te agradecemos todo en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.